Buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a tratar de hacer un compendio lo más apretado posible debido al tiempo. Y este será sobre Venezuela, que hemos venido tratando ese tema sistemáticamente de acuerdo a todo lo que ha ido pasando y que no deja de tener vigencia hoy día, ni en definitiva no hay no todas las respuestas están dadas sobre lo que sucedió, sobre lo que está sucediendo y sobre lo que va a suceder. Seguiremos, digo, también en base a lo que está pasando en el mundo, el tema de Groenlandia, de las apetencias, los apetitos imperialistas del señor Trump, que quiere adueñarse de ese pedazo de hielo que él dice que no reviste ninguna importancia, pero él lo quiere. En definitiva, por algo será, ¿no? ¿Para qué quiere un pedazo de hielo? En definitiva. Pero bueno, sabemos que ahí hay, una vez que se logre acelerar el proceso de hielo, hay, hay muchos elementos energéticos que le sirven a Estados Unidos y a su economía desde el punto de vista estratégico. Evidentemente no es una cuestión de hoy para mañana, pero estratégicamente, en el mediano y largo plazo, eso le va a convenir en el caso de que lo puedan mantener bajo su observancia y bajo su supervisión. O sea, hoy pertenece a Dinamarca y hay varios intereses de potencias emergentes como Rusia, China, inclusive la India, que se interesan también por este lugar del mundo, por este enclave que es Groenlandia. No obstante, fundamentalmente dentro de Canadá hay una gran resistencia con este nuevo primer ministro, aunque dejemos claro que el jefe de gobierno, o sea, el jefe del país como tal viene a ser Rey Carlos de Inglaterra, ¿no? Porque Canadá está dentro de la Commonwealth y es, digamos que una semicolonia de los británicos, ¿no? En el plano, digamos, práctico, tiene bastante independencia, pero en última instancia, esas son las prebendas que le impone la historia y el vínculo con Gran Bretaña. Luego seguiremos hablando un poco bueno, de la reunión de Davos, de cómo se está gestando esa reunión, digo, qué es lo que ha pasado ahí, porque todavía siguen un poco los coletazos de esa reunión que fue en estos días pasados. Y ahí se ve muy bien, muy gráficamente los intereses, las contradicciones del mismo Occidente, ¿verdad? La intervención de Rusia o lo que ha hablado Putin en algún momento, pasaremos un poquito por arriba, muy superficialmente de este tema, porque lo quisiéramos tratar en otra oportunidad. Lo que dice Putin es muy interesante y necesita un espacio aparte para poder detallarlo, para poder eh, explicarlo en profundidad. Y por una cuestión de tiempos ahora no lo podemos hacer, ya que estamos abarcando bastante. Luego vuelve a nosotros la temática que nos convoca a Cuba, concretamente. Digo, sabemos que sigue siendo amenazada y reiteradas veces, no solamente por Trump, sino por Marco Rubio y por otros interlocutores del imperio, digo, que se arrogan el derecho de hablar y de decir y de hacer cosas en contra de Cuba, de interpelarla, ¿no? Cuando no tiene ningún tipo
de autoridad moral para hacerlo. Estas personas que ni siquiera son cubanos, digo, nacieron y no solamente por nacimiento, en el caso de Marco Rubio, por ejemplo, digo, sino eh, porque está del lado del enemigo, porque lo que quiere, lo que defiende son los intereses de Estados Unidos y no los de Cuba, obviamente. En el momento, lo más importante y lo más grave, lo más explosivo es el ataque cuasi inminente de Estados Unidos, apoyado por el sionismo, a Irán. Este es un tema que seguramente vamos a tratar con mucho más datos, porque hoy están, digamos, en el momento de posicionamiento de las fuerzas. Está llegando el Abraham Lincoln, el portaaviones Abraham Lincoln, a zonas aledañas o dentro del mar territorial de Irán, a las costas de Irán o próximo a las costas de Irán, y evidentemente se van posicionando. En este sentido vamos a hacer un breve resumen de lo que está pasando. Por lo dicho antes, porque tenemos poco tiempo y muchos temas para tratar. Venezuela. Más que nada, esto viene a ser una reflexión más allá de los acontecimientos que han ido sucediendo en estos 2 últimos días en Venezuela. La gente sigue en las calles, el contexto es porque hay que contextualizar, es importante, la gente sigue en las calles pidiendo el retorno de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, la primera combatiente. Bueno, esto es una constante desde que fue secuestrado, la gente en las calles pidiendo a través de manifestaciones y de presencia multitudinaria el regreso de su presidente y de su compañera, de su esposa. Esto va aparejado a una campaña internacional por el regreso de Nicolás Maduro, que instamos a que se acompañe o se integre la gente en esta campaña para devolver desde las cárceles del imperio a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, y a su esposa Cilia Flores, a la patria bolivariana. Vamos a hablar un poquito en este sentido y vamos a mojarnos un poquito en este sentido. Hay muchas especulaciones en cuanto a traiciones, hay otras que han sido comprobadas. El apartamiento del cargo de un encargado de la seguridad, y fue apartado casi inmediatamente al otro día del ataque traicionero y nada limpio, nada quirúrgico de Estados Unidos a Venezuela, donde se vulneraron todos los acuerdos de derecho internacional, donde no había más que el argumento de querer robarle a Venezuela su petróleo, sus recursos naturales, y amenazarlo concretamente, permanentemente, hasta que esto ocurriera, hasta poder hacerse con los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo, encabeza esta lista, pero hay otros también, el oro, etcétera, etcétera, en cuanto a que Venezuela es rica en esos materiales. Y se hizo una reunión con las petroleras, cosa que ya hemos comentado, para poder expoliar concretamente a Venezuela. Se le ha dado una inyección de dinero para mejorar las estructuras de extracción del petróleo. Le piden, hay mucho fake news, ¿no? En este sentido, hay muchas versiones que nacen desde Estados Unidos y desde el propio Trump que son falsas, debido a la envergadura
digamos, del control que puede tener Estados Unidos en Venezuela. Sabemos que dentro hay fuerzas que no necesitan tarjeta de presentación, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela, que forma parte de la estructura del gobierno en muchos casos, que ha sido una constante de acompañamiento a la revolución bolivariana, que critica fuertemente la presencia del director de la CIA en Venezuela y que también dicen que se han cambiado algunas leyes que según este partido político, el Partido Comunista, diría que no, dice que no son constitucionales para poder beneficiar el traspaso de recursos naturales a Estados Unidos. Los millones de barriles de petróleo que le están dando, en fin. En esto debemos ser muy cautos. Debemos ser muy cautos y debemos no posicionarnos desde afuera con uno u otro bando, porque eso en definitiva le infiere a la revolución bolivariana una debilidad más. Es decir, debilita el proceso revolucionario que se dividan los actores y la gente que están a favor de la revolución bolivariana. Entonces, nosotros desde acá, desde este canal, que en definitiva no está allí, no está presente, y que no tiene toda la información de lo que realmente está pasando, es muy cauto, es muy prudente en señalar, digamos que a la ligera, si está con un bando o con otro bando, o si tiene alguna crítica, que si suscribe alguna crítica de algunas personas, todo lo estamos tomando con pinzas, porque en definitiva todo está en pleno desarrollo, el tiempo pondrá todo en su sitio y se verá hasta qué punto en un momento determinado Venezuela, digamos que irá hacia un lado o hacia otro, que Venezuela irá hacia la sumisión o se rebelará y se pondrá firme, que es lo que aspiramos todos, para no ser una colonia de Estados Unidos, como Estados Unidos lo pretende. Pero evidentemente quieren dividir al chavismo. Y esto nace desde los servicios de inteligencia de la misma Casa Blanca, esta idea de dividir al chavismo. Y Trump es experto en esto, ¿no? Entonces, llamamos a la cautela, a no tomar partido si no se tienen todos los elementos de juicio que ahora mismo no se tienen, y que dejar por una cuestión de soberanía y de respeto a la soberanía y a que ellos sean los mismos venezolanos, que son los artífices del cambio, sean los que diriman los problemas entre ellos mismos. No asusar a uno u otro bando, porque en definitiva esto no, digamos que esto beneficia a Estados Unidos. Muchas veces recuerdo una canción de un grupo uruguayo que dice, que se llamaban Los Zucará, que dice: mi enemigo me marca el enemigo, ¿no? Me quiere confundir. Mi enemigo me marca el enemigo, me señala el enemigo. Y mi enemigo es él, me está señalando a otro enemigo, al que él dice que es mi enemigo. Bueno, en fin, esta es un poco la situación que está sucediendo ahora mismo, y es un modus operandi de Estados Unidos, ¿no? Desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, y que le ha dado buen resultado. Ya sabemos que cuando hay división, suceden cosas como la de Bolivia. Gana la ultraderecha, la derecha es más fascista.
ocupa el lugar que dejaron eh, los que supuestamente deberían defender la soberanía, la integridad y, y la política revolucionaria de un país, la política de mejoramiento del país, de una nación, de un estado, de un pueblo. Entonces, hay que ser muy cautos, hay que ser muy cautos. Venezuela está andando con una pistola apuntándole a la 100. Evidentemente, si llegaron hasta ahí, flaquearon o se equivocaron o no sé, lo que haya podido pasar. Tengo ciertas ideas, pero no las quiero esgrimir aquí. Sin embargo, esa es la situación hoy por hoy, porque nosotros no podemos estar haciendo análisis sobre probabilidades, digamos, para poner en claro determinadas cosas o determinados escenarios, es verdad, posibles escenarios los podemos manejar, pero no podemos sobre una posibilidad hacer un análisis como si hubiera ocurrido. La historia es la que es. Nosotros ocurren los hechos y sacamos las conclusiones. Esa es la forma que tenemos de poder, digamos, de poder dar en el blanco y, y no dejarnos engañar, no dejarnos manipular, no dejarnos tergiversar o confundirnos. Bueno, este es el caso de Venezuela. Digo, Venezuela hoy, evidentemente, hay una cuestión que yo sí quisiera recalcar. En definitiva, digo, el imperio es el que es, tiene su esencia, su naturaleza y no la va a cambiar. Va a morir siendo imperio y el imperio no muere solo, hay que destruirlo, evidentemente. Pero esa es su naturaleza. Hasta el último momento va a estar dando guerra, tratando de salvarse a sí mismo como imperio y tratando, evidentemente, porque así es como funciona, derribar a los demás para poder mantenerse a flote. Y esto acompañado de que ya en el caso de la administración actual de Trump, no cree en el derecho internacional, no le importa el derecho internacional y todo lo que se derive de él, no le importan organismos ya ni como la ONU, ni como ningún organismo, digo, que no sirva a sus intereses. Hasta la OTAN no le está funcionando y tiene serias posibilidades de romper con la OTAN o romper la OTAN concretamente. Ahora, y esto vamos a dejarlo un poquito más para adelante, digo, el tema de Groenlandia están enfrentados también países que pertenecen a la OTAN, como el caso de Dinamarca, de Canadá y de Estados Unidos. Están enfrentados, justamente digo, por el tema de Groenlandia. Pero bueno, volviendo a lo que quería decir, concretamente Estados Unidos no cree ya, cree en la fuerza bruta, no cree en el derecho internacional ni respeta a nadie. Y de hecho está muy claro en lo que pasó en Venezuela. Te digo, te voy a robar los recursos, pero aparte te lo digo, sin tapujos, sin escondimientos, sin, eh, digamos, tapar nada. Entonces, te lo digo claramente, necesito tu petróleo y te voy a robar el petróleo. Al principio empezó con la cuestión del narcotráfico, esto y lo otro, pero el petróleo fue lo que estaba muy claro, ¿no? Y en un momento determinado cambiaron el discurso, sino lo que queremos es el petróleo. Trump lo dijo infinidad de veces, y hay memes, hasta humoristas norteamericanos hablan del tema, lo pueden buscar en la red. Como lo venía diciendo a cada rato. Entonces, ya Estados Unidos solamente cree en la fuerza bruta. Tengo la posibilidad, tengo el poder de bombardearte, te voy a bombardear y te voy a quitar tu petróleo. Y esto lo hizo con Venezuela.
lo puede hacer con cualquier otro país de Latinoamérica que él considere que es débil y que no se le puede enfrentar. Hablo de un mismo Brasil, hablo de Colombia. Petro ahora en febrero va para Estados Unidos. Ha sido está en un riesgo tremendo porque directamente Estados Unidos, que no cree en ninguna regla, que fue y sacó a un presidente de Venezuela, si él directamente les ahorra el hecho de ir y sacarlo de Colombia, se lo puede dejar ahí perfectamente preso y no le importaría porque lo está considerando, lo está satanizando y acusándolo de ser también un narcotraficante. Por lo tanto, tiene todas las potestades, digo, a su entender, y las posibilidades de meterlo preso. Bueno, Petro se va a arriesgar, aparentemente se va a arriesgar a ir a Estados Unidos. Veremos qué sucede, qué acontece. Eso sería otro golpe a Colombia, otro presidente en el escenario, en el momento que eso se dé, ¿no? Sería otro golpe a la soberanía de un país latinoamericano, de un país caribeño, como es Colombia también. Entonces, la situación es esta. Pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay una gran debilidad en la economía y unos grandes problemas internos en la política doméstica de Estados Unidos. Hay grandes problemas, hasta la posibilidad de una guerra civil. Yo creo que incluso Trump, que se ve omnipotente, piensa que puede arrastrar a Estados Unidos para una guerra de secesión y dado que está en guerra interna de un bando contra otro, puede decir no hay más elecciones en Estados Unidos y yo permanezco siendo el presidente. ¿Qué ocurriría en ese caso? Evidentemente no tendría mucho apoyo, ¿no? Quedaría muy mal, sobre todo de la población y de muchos actores políticos dentro de Estados Unidos que están en flagrante contradicción con él. Se devendría un dictador en toda regla. ¿Estará preparado Estados Unidos para rechazar y contrarrestar esto? ¿Ese escenario posible? Hay que ver. Actualmente han aparecido grupos armados, como lo dije en el anterior programa, como los Panteras Negras, que es una nueva edición de los Panteras Negras, armados por las calles enfrentándose al ICE, que son la gente que, digamos, saca del país a los inmigrantes, tengan o no tengan permiso de estar bien. Porque a este punto ha llegado la política racista de Estados Unidos. Y esto le está ocasionando un gran problema económico, pero bueno, no parece que no le interesa. Como no le interesa gastar tanto dinero con los buques de guerra que tiene el Caribe, ni con la guerra que quiere iniciar con Irán, ni con otras acciones que está implementando ahora mismo que le infieren un gasto importante cuando hay tantos problemas económicos dentro de Estados Unidos, cuando sus empresas se están yendo, cuando digamos que China está desdolarizando la economía su economía, se está librando de todos los dólares que tenía, los está vendiendo, los está traspasando a otros organismos o a otros países, no sé, y está vendiendo todo esto. Entonces la desdolarización hace que el dólar pierda fuerza, porque en definitiva el dólar no es una moneda que esté sustentada por el oro, por lo tanto no tiene un respaldo. Y estas potencias emergentes que han aparecido ahora, como China, Rusia, la India, etcétera, sí están respaldadas por el oro. Simplemente Estados Unidos lo que tiene es la maquinita de fabricar dólares, ¿no?
Y hay un problema interno que está peleado con la Federación Trump para que baje la Reserva Federal, perdón, con la Reserva Federal, que es la que maneja la moneda en Estados Unidos, para que bajen los tipos de interés porque no le conviene que esté tan expuesto la gravedad del asunto. Y la Reserva Federal no lo está haciendo. Bueno, vamos al tema de Davos. Ahí, digamos que hay dos fracciones de fascistas que tienen sus propias estrategias. Uno están los grandes millonarios, hipermillonarios de este mundo, dueños de los trusts internacionales, de las empresas corporativas internacionales, las transnacionales, y los países más ricos del planeta. Hay una fracción que pertenece más bien a este grupo de Davos, de los millonarios, donde está Elon Musk también, dentro de esa forma, que lo que ven es la posibilidad de eliminar a más de la mitad de la humanidad, quedarse unos pocos, porque dicen que es el sobrepoblamiento lo que está haciendo, está generando la crisis del capitalismo. Entonces, por lo tanto, pero los que queden, que serían una pequeña o un tercio de lo que somos hoy en el mundo, tendrían que aplicar un chip para que sean robotizados y que hagan y funcionen de acuerdo a los intereses, un chip en la cabeza cada uno de nosotros para que no piensen y para que reciban las órdenes de lo que ellos, de esas corporaciones, para que no se rebelen y para que, bueno, esto que es un poco fantasioso, y en el momento que el planeta colapse por el problema ambiental, ellos están preparando una nave o varias naves, digo, que salvarían a los ricos, se irían a Marte y se quedarían ahí, empezarían una vida nueva. En fin, esa es por hollywoodense y fantástica que parezca esa, eso es lo que están tratando de implementar. Y por el otro lado está el fascismo más crudo, que es el de Trump y otros, que es en definitiva el de esclavizar de alguna manera a través de la fuerza directamente y por la fuerza a los pueblos del mundo. Que es lo que está tratando de hacer Trump, ¿no? Actualmente. Pero de ahí a que cada uno de ellos logre esas perspectivas que se plantean en sus cabecitas, ¿no? Hay un largo trecho. El problema ahora ha sido Canadá, digamos, la nota elevada la ha dado Canadá a través de su primer ministro actual, después de que se fue Trudeau, que cambió, este otro que es un ex banquero, y que dice que no tolerará que Estados Unidos se quede con Groenlandia. Parece que ya hay un acuerdo en este sentido, que no es que Trump incluso echó para atrás con el tema de los aranceles que le iba a poner a los europeos hasta que le entregaran Groenlandia. Dice ahora, pero con Trump nunca se sabe, dice ahora que no va a atacar militarmente, y generalmente cuando Trump dice que no va a atacar militarmente, termina atacando casi de inmediato. O sea, es tratar de confundir y hacer que bajen la guardia los demás. Eso es su forma de actuar en todo el momento. Lo mismo pasó con Venezuela, que estaba hablando con Maduro telefónicamente de Mr. President a Mr. President, y eso le valió madre, como dicen los mexicanos, y terminó atacando en una intromisión no limpia, pero bastante corta en el tiempo, en la duración. Entonces, Canadá en definitiva toma partido del lado de Dinamarca, porque una vez que caiga Groenlandia, cae Canadá. Trump la quiere compartir en el estado 51 de Estados Unidos. Bueno, lo logrará, en fin. Ya sabemos que Trump no es infalible. Con Venezuela pretendía derrocar el régimen, como ellos dicen, el gobierno, y no pudieron. Sigue mandando el chavismo. Sí, lograron una victoria parcial, se llevaron al presidente y no menor.
hubo una vulneración de la soberanía durísima a Venezuela. Y ahora ¿cómo es? Los amenaza con bombardearlos nuevamente. Últimamente ha salido a decir que probablemente los tenga que bombardear nuevamente, que eso está arriba de la mesa de opciones. Pero entonces, yo lo que quería decir, y antes, y no lo dije, no llegué a decirlo, el que quiera la paz, como tanto se dice en Venezuela, se tiene que preparar para la guerra, porque este monstruo no entiende de otra cosa que no lo detengan por la fuerza. No entiende otra cosa que la fuerza del enemigo para que lo detenga. Si lo ve débil, lo pasa por arriba, lo ataca, lo elimina. Si lo ve fuerte, se detiene. Pero el pueblo venezolano, que según después de lo que pasó, que no hubieron respuesta más allá del círculo más íntimo de seguridad de Nicolás Maduro, que fueron esos 32 cubanos y creo que 40 y algo o sea, llegaban a una cifra de unos 80 más o menos, que murieron ahí entre venezolanos y cubanos, y después la cifra se eleva a cerca de 150 o más en total, porque también mataron población civil, ¿verdad? Entonces, más allá de esa resistencia a través de las armas, no hubo una respuesta de las baterías antiaéreas de las cuales disponía Venezuela. Bueno, pero dada esta situación, ahora evidentemente tienen la disyuntiva entre rebelarse o ser colonia de Estados Unidos. Esa es la disyuntiva. Veremos qué pasa en los discursos de Delcy Rodríguez, a quien confiamos. Todavía, digo, obviamente confiamos para que saque adelante, dada la complejidad del asunto, la delicadeza del asunto como tal, es un asunto muy delicado, con un enemigo que te está apuntando a la 100, y que no es hacia Delcy Rodríguez, es hacia toda la sociedad, porque si se da otro bombardeo de Estados Unidos, no serían 150, podrían ser 11.000, 12.000, no sé, cantidad horrorosa de gente que muriese, niños, mujeres, ancianos, etcétera, y hombres, obviamente. Ya sabemos que en las guerras crudas, en las cuales intervino Estados Unidos, por ejemplo, en la de Vietnam, o la de Irak, o la de Afganistán, se llevaron mucha gente por delante, ¿no? Y hay un precio en vidas muy elevado y que deberán pagar en el caso de que tengan que defenderse con las armas. Todo estaba dado para eso, pero eso no ocurrió. Ahora es más difícil y hay que ver hasta dónde el pueblo está decidido a defender su soberanía o no, o ser colonia. Hay una paz y otra paz. Una es cuando un agresor te tiene inmovilizado completamente, que es lo que pretende Estados Unidos, inmovilizar al gobierno bolivariano de Delcy Rodríguez y de Maduro, en definitiva, pero pretende inmovilizarlo, te tiene a través de una llave, estoy hablando por ejemplo de una actividad de defensa personal, te tiene inmovilizado y no te permite hacer ningún movimiento. Eso es, sí, hay una quietud, no es una paz, eso es una agresión, eso no es paz, es, digamos que te están sometiendo. Y la otra paz es la paz que se logra a través de
la rebeldía, el parar al enemigo y el hacer que recule y que los deje en paz. Es decir, que les deje el espacio para ser independientes, soberanos, libres. Esa es la paz verdadera. Esos son los dos caminos. O ser colonia o ser soberanos. Veremos qué pasa. Bueno, en el caso de Cuba las cosas son diferentes. Cuba se está preparando, ya tomó buena nota de cómo actúa el imperio en Venezuela, tuvo una gran cantidad de bajas, honra a los cubanos que han caído defendiendo la revolución bolivariana como internacionalistas, y esto será, en definitiva, tienen, digamos que una motivación más para una rabia incorporada por la muerte de esos 32 compañeros cubanos que cayeron defendiendo a Venezuela. Esto es algo que los cubanos lo tienen muy presente y la situación en Cuba es diferente. En el sentido, por una cuestión obvia, Cuba lleva casi 70 años defendiéndose del imperialismo. Es una revolución que se hizo por las armas, no se ganó a través de elecciones. Lograron una revolución armada, los barbudos de la Sierra Maestra, y le ganaron al ejército batistiano y tomaron el país completamente. Después vino la invasión de Bahía de Cochinos, también los vencieron, y después en todas los enfrentamientos bélicos que tuvieron han vencido los cubanos, por ejemplo el caso de Angola, donde está muy claro que la UNITA era con quien se enfrentaba Angola, pidió ayuda a los cubanos y estaba siendo respaldada por Sudáfrica y Sudáfrica estaba siendo respaldada por Estados Unidos. Indirectamente le ganó Cuba la guerra a la UNITA, a Sudáfrica y a Estados Unidos. Y por eso cayó el apartheid. De carambola, pero cayó. Gracias a esa victoria contra el colonialismo en África que fue obtenido a través de la guerra, donde participaron como actores principales los cubanos. Esta es la situación. Cuba es otra cosa. Cuba no tiene petróleo, Cuba no tiene otros intereses que no sea el ideológico, la obsesión de Marco Rubio y la ultraderecha de Miami, que está, la gusanera de Miami, que está tratando desde siempre, que vive de eso, de hacer que caiga el régimen, el gobierno cubano, el gobierno revolucionario, vamos a no llamarlo régimen, el gobierno revolucionario cubano. Todo está por verse. El escenario cambia y si bien es un país de unos 11 millones de habitantes y los que están afuera, que muchos no quisieran, estarían en contra de una intervención de Estados Unidos, habría que ver con qué se topa, que tiene una contrainteligencia muy organizada, muy aguda, que ha dado muestras, era la contrainteligencia de hace muchos años, y esta le ha dado golpes duros a Estados Unidos, ha evitado que Estados Unidos sometiera a la revolución cubana, incluso cuando se cayó la Unión Soviética, que quedaron solos. Tampoco pudieron y por ahí viene todo el tema de los 5, etcétera, etcétera, 5 héroes cubanos que cayeron en cárcel del imperio porque no quisieron traicionar a la revolución cubana. Bueno, esta es la situación hoy. Lo que en definitiva Cuba nos toca muy de cerca y lo que yo digamos reclamaría de todas las personas conscientes es que unieran fuerzas justamente por la causa cubana, en este caso, por la situación tan dura que está pasando Cuba desde el punto de vista económico, digo, para no dejarla sola desde ahora, desde las amenazas que está infiriéndole
el imperialismo a Cuba, porque cuando esto se empiece a desarrollar y empiecen a materializarse, es cada vez más limitado el espacio que tenemos para poder incidir. La organización y el apoyo a Cuba tiene que ser desde ya. La organización en torno a Cuba y el apoyo a esta revolución que nos ha dado tanto, que es luz y faro de nuestra América, tiene que ser desde ya. Por otro lado, vuelvo a repetir, otra campaña que es, a mi juicio importante, es no comprar artículos norteamericanos, por ejemplo Coca-Cola, por ejemplo marcas norteamericanas, ni trabajar en dólares para ayudar a la desdolarización. Es ahí donde los pueblos pueden incidir directamente, en no comprando y no manejando dólares, sino manejarse con otras monedas, para ayudar a que el dólar acabe de sucumbir, y esto sería directamente la hecatombe del imperio norteamericano. Nada más, por ahora estaremos al pendiente de los sucesos, de los acontecimientos próximamente, todo el tema de Irán, y les pedimos que den su me gusta, el poderoso like, como dice otro colega mexicano, también analista geopolítico, y que compartan este espacio, este programa, estos programas, y que comenten. Les doy las muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Y hasta la victoria siempre.